Muy buenas, comunidad ITMA. Como ustedes ya han estado compartiendo en varias charlas con nosotros durante toda esta semana, ustedes ya saben que se está desarrollando en esta semana ITMA Skill uno de los objetivos transversales que se presentan en este proyecto, es que nuestras carreras, las diferentes carreras que se están desarrollando en nuestro instituto ITMA, puedan hacer un trabajo interdisciplinario, donde los profesores preparan material desde sus asignaturas, desde sus carreras, para presentarlos de manera global a través del canal de ITMA, precisamente con el sentido de que la comunidad pueda conocer, pueda comprender, pueda atesorar, ¿no es cierto?, y pueda ir desarrollando habilidades que tienen que ver con esta política de lo práctico, no esa política partidista, sino esa política del hacer, de la hora, donde cada uno de los profesores de ITMA nos conecta con la realidad, nos conecta con el medio ambiente, nos conecta con la protección, con la naturaleza, con esa conexión con nosotros mismos, con la conexión con el medio ambiente, y en esta oportunidad, no es menos también, nos acompaña el profesor Jorge Sánchez Novoa. Él es docente de la carrera de técnico en manejo de áreas silvestres protegidas, él es biólogo marino de la Universidad del Bello, y en este momento está desarrollando un doctorado en medicina de la conservación. Por lo tanto, él, desde su experticia, nos ha preparado una charla que lleva como título La importancia de los humedales costeros para el combate contra el cambio climático. Así que, dispuestos como siempre, dispuestos con el oído, con el corazón, para poder escuchar la charla que ha preparado nuestro profesor. Así que, Jorge, bienvenido, te doy la palabra para que tú puedas iniciar tu charla. Muchas gracias, Cristian. Voy a comenzar a compartir pantalla. Y como bien presentaste tú, aquí tenemos, hoy día les voy a hablar acerca de la importancia de los humedales costeros para el combate contra el cambio climático. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué hablar acerca de los humedales costeros? Bueno, eso es lo que vamos a ver en estos momentos y vamos a comenzar con la presentación. Entonces, a lo largo de la historia, el progreso ha llevado al ser humano a desarrollar distintas tecnologías que le han sido útiles y que le simplifican tareas cotidianas para mejorar la calidad de vida y para poder fomentar el desarrollo. Y vemos ya desde muy temprano en la historia, de 1765, nuestra primera revolución industrial, en donde comenzaron los procesos de mecanización, principalmente guiados por la tecnología a vapor. Me van a disculpar respecto a las diapositivas, que la gran mayoría están en inglés, porque la mayoría de la información que es de donde la puedo obtener está básicamente en inglés. Así que primero que todo quiero pedir las disculpas del caso al respecto. Retomando el tema, posteriormente tenemos la producción en masa en 1870, principalmente desarrollada a partir de las tecnologías de la electricidad y de la combustión, los combustibles. Luego la automatización, producto del desarrollo de la electrónica en el año 1969, y actualmente estamos viviendo una cuarta revolución industrial que podemos asociarla a las nuevas tecnologías. Entonces, sin embargo, muchas veces este progreso que ha llevado al ser humano a mejorar su calidad de vida va en detrimento de su entorno natural. Y así como tenemos, por ejemplo, grandes contaminaciones al medio ambiente, incendios forestales, destrucciones de hábitat, producto de la extracción masiva de recursos, contaminación por plástico. Y la verdad es que dentro de estos contaminantes, el dióxido de carbono y los gases de efecto invernadero son el más claro ejemplo de aquello. Principalmente derivado del uso de combustibles fósiles en las actividades industriales y en el transporte. Y podemos ver cómo las emanaciones de dióxido de carbono, que se hicieron a partir del año 1751 hasta el año 1990 aproximadamente, acumularon alrededor del 48,5% de todas las emanaciones, y solamente en los últimos, básicamente, 30 años, hemos acumulado una cantidad similar. O sea,
es drástica la cantidad de contaminantes que hemos ido acumulando en el tiempo. ¿Y qué son estos gases de efecto invernadero? Bueno, básicamente lo que hacen estos gases es formar una capa en la parte superior de la atmósfera que permite que la radiación solar y el calor que provoca el sol se mantenga retenido en la atmósfera para que nosotros podamos tener un clima apropiado. Por ejemplo, sin este efecto, estos gases de efecto invernadero, nosotros tendríamos alrededor de una temperatura promedio de menos 15 grados Celsius, mientras que con la presencia de estos gases de efecto invernadero tenemos una temperatura promedio de 14 grados, que corresponde al metano, al dióxido de carbono y al óxido nitroso. Sin embargo, el ser humano y la actividad antropogénica ha incrementado las cantidades de emanaciones de gases de efecto invernadero, lo cual ha provocado que esta capa sea más gruesa. Y lo que hace es que la radiación solar se mantenga por mayor cantidad de tiempo y en mayor cantidad en la atmósfera, incrementando la temperatura que nosotros tenemos. Entonces, un estudio técnico realizado por el grupo de expertos en el cambio climático indica que las emanaciones de gases de CO2 aproximadamente actuales corresponden a 7.8 petagramos de carbono al año. Tal vez esta cifra nunca la hemos escuchado, 7.8 petagramos de carbono. Para que entendamos más o menos la escala en la cual estamos hablando, aquí tenemos una tabla en donde se indican las unidades. Y tenemos que el gramo vendría siendo 10 elevado a 0, por lo tanto vendría siendo 1. Si hablamos de 1 gramo de carbono, ¿cierto? Cuando hablamos de kilogramos serían 1000 gramos de carbono. Cuando hablamos de una tonelada estamos hablando de 1.000.000 de gramos. Un petagramo estamos hablando de 10 elevado a 15 gramos de carbono. O sea, estamos hablando también que es el equivalente a las gigatoneladas. Y para que nosotros tengamos como en mente más o menos cuál es la magnitud de este número, toda la masa vegetal que existe sobre la Tierra es alrededor de unas 560 gigatoneladas. Entonces, cuando hablamos de 7.8 petagramos de carbono, es una cantidad enorme la cual hemos estado acumulando. Entonces, cuando hablamos de esta crisis climática y la relacionamos con los océanos, nosotros podemos considerar de que estas emanaciones derivadas de la actividad humana han destruido el delicado equilibrio que tienen los ecosistemas naturales a nivel global. Sin embargo, la Tierra tiene una alta capacidad de resiliencia y solamente una pequeña fracción del CO2 permanece en la atmósfera, que es la que puede permitir realizar este efecto invernadero que nos permite poder tener un clima adecuado para la subsistencia de la vida. Mientras que el exceso es absorbido por los ecosistemas terrestres y oceánicos. Se dice que estos ecosistemas actúan como un sumidero. Para graficarlo de forma sencilla, está esta ilustración que está al lado izquierdo, y podemos ver que el CO2 atmosférico pasa y se disuelve por el intercambio de la atmósfera con la columna de agua, se disuelve, y este es producto de la actividad fotosintética, es transformado en materia orgánica y mediante la presencia de la interacción con el agua se transforman también en iones carbonatos, los cuales después sedimentan. Eso es bien a grosso modo de cómo funciona este secuestro del dióxido de carbono, que es tomado de la atmósfera y luego depositado en el sedimento marino. También es depositado en los bosques, pero vamos a ver un poco más adelante cómo sucede ese proceso. Pero, además de esto, por su parte, los ecosistemas marinos se han visto fuertemente perjudicados por la contaminación derivada de la actividad antropogénica, desde la primera revolución industrial que vimos al principio en adelante. Entonces, estudios recientes revelan que aproximadamente el 59% de los océanos están experimentando un incremento en la contaminación, generando un gran impacto en la salud de estos ecosistemas. ¿Qué tipo de impactos? Por ejemplo,
tenemos la contaminación por plástico, tenemos los derrames de petróleo, tenemos los químicos que se manufacturan para diversas actividades, por ejemplo, artículos de limpieza, bloqueadores solares, medicamentos, nutrientes que son derivados principalmente de la actividad agrícola, sobre todo también los pesticidas, y los metales pesados derivados de procesos industriales, como por ejemplo el mercurio. Todos estos son grandes contaminantes que tenemos presentes en nuestro océano. Entonces, recién hablamos de que los océanos y los bosques y el suelo funcionan como sumideros. ¿Pero qué es un sumidero? Bueno, es cualquier proceso, actividad o mecanismo que cumple la función de remover de la atmósfera un gas de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de estos gases de efecto invernadero y los almacena, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sumideros naturales del dióxido de carbono, como podemos ver en esta imagen, pudiesen ser los océanos, los bosques y el suelo. Pero a diferencia de los sumideros de carbono terrestres, en donde, como podemos ver acá arriba, el bosque tropical y el bosque boreal, donde la mayoría sobre todo en los bosques tropicales, la mayoría del carbono se encuentra secuestrado en la biomasa, o sea, en el árbol en sí, ahí se encuentra secuestrado el carbono. En los ecosistemas marinos, el carbono orgánico se va acumulando verticalmente en el sedimento. Mientras que en los bosques se acumula en la biomasa por unos pocos decenas de años, lo que puede vivir un árbol, en los ecosistemas marinos se mantiene por cientos o por miles de años. Por ejemplo, aquí en los manglares tenemos que la mayor cantidad de carbono está almacenado en el suelo, en el sedimento. Las marismas mucho más, que las marismas corresponden a estos humedales costeros, o los pastos marinos. Entonces esto lo convierte en sistemas altamente eficientes en cuanto al secuestro de carbono, porque no solamente secuestran una mayor cantidad, sino que también la almacenan por mucho más tiempo. Y hay un concepto que aparece cuando hablamos sobre todo de ecosistemas costeros, y en el contexto que estamos hablando hoy acerca de la importancia de los humedales para el combate del cambio climático, que es el carbono azul. ¿Qué es lo que es el carbono azul? Es un concepto que se viene acuñando hace poco tiempo, tal vez en los últimos 20 años, en donde hablamos de que es el carbono que es fijado de la atmósfera mediante organismos fotosintéticos, como por ejemplo algas, el fitoplancton, pasto marino o plantas acuáticas, y por los organismos calcificantes, o sea, los que forman conchas principalmente, como los moluscos, los crustáceos o los corales, y luego este es depositado en el sedimento del lecho marino por un largo periodo de tiempo. Esto se conoce como carbono azul. ¿Y cuáles son los principales ecosistemas que son los que se conocen como ecosistemas de carbono azul? Bueno, son básicamente los manglares, las marismas, que corresponden a los humedales costeros, los pastos marinos, o las praderas de pastos marinos, y los bosques de macroalgas pardas. Aparte de ser grandes secuestradores de carbono y almacenar este carbono que excesivamente se emana a la atmósfera, tienen otras funciones ecosistémicas, como por ejemplo proteger de los embates de las olas, por ejemplo, ser lugares de nidificación, lugares de crianza y alimento, entre otros. Y en este sentido, los océanos en este caso juegan un rol significativo en el ciclado de carbono a nivel global, ya que cerca del 93% del dióxido de carbono que tiene la Tierra es que más o menos como unas 40 teratoneladas de carbono es almacenado y ciclado en los océanos. Y como podemos ver, aquí está los stocks de carbono y principalmente en el océano es donde se encuentra la gran mayoría, así que vemos las distintas proporciones.
Pero no todos los ecosistemas oceánicos tienen la misma eficiencia en el secuestro de carbono. Y es por eso que estos ecosistemas vegetados, costeros, son los que juegan un rol fundamental en el secuestro del carbono azul. Entonces, como mencionábamos anteriormente, las praderas de pasto marino, las marismas o humedales costeros y los manglares cubren menos del 0,2% del lecho oceánico. Nosotros, si vemos acá, es una fracción, una franja muy delgada, que es la que cubren estos ecosistemas costeros respecto a todo el piso marino. Sin embargo, a pesar de cubrir menos del 0,2%, secuestran más del 50% y según algunos autores hasta el 71% de todo el carbono almacenado en el sedimento oceánico. O sea, tenemos ecosistemas muy pequeños con una alta eficiencia en la captura de el dióxido de carbono, por ejemplo. Estos ecosistemas, para que tengan una idea, capturan y almacenan más o menos entre 235 y 450 teragramos de carbono cada año, que en otras palabras equivale a la mitad de las emisiones del sector del transporte en todo el mundo. Estamos hablando que el sector del transporte más o menos emite unos 1000 teragramos de carbono al año, para que tengamos como una referencia. Entonces, esta gran eficiencia en el secuestro del carbono azul de estos ecosistemas, a pesar de tener una limitada extensión de cobertura, ha llevado a los expertos a atribuirle un gran valor económico a estos sumideros por un montón de servicios ecosistémicos que prestan también. Por ejemplo, proveen de leña y madera para construir casas, por ejemplo, o para utilizarlas como combustible. Tienen protección costera, por ejemplo, contra defensa contra el oleaje, por ejemplo, contra tsunami, filtración del agua, turismo, pesquería, pueden soportar las pesquerías, regulan el clima, y a esto se le ha atribuido un valor muy, muy grande. Si nosotros vemos más o menos cuál es el valor, acá en el eje Y de este gráfico tenemos el valor que más o menos representa por hectárea en dólares el servicio ecosistémico que prestan estos distintos ecosistemas. Por ejemplo, las marismas, los manglares, se puede ver una cantidad muy grande en miles de dólares, más de cerca de 91.000 dólares por hectárea, pasto marino, el plancton costero, y se ha estimado un valor de servicio ecosistémico alrededor de unos 25 o 2.500 millones, 25.000 millones de dólares anualmente, ubicándolo dentro de los ecosistemas más valiosos desde el punto de vista financiero a nivel mundial. Entonces, si nosotros hacemos la ecuación y nos damos cuenta de que consideramos que la escasa cobertura de esta superficie que tienen estos ecosistemas, la alta eficiencia en su capacidad de secuestro y almacenamiento de carbono azul y el elevado valor económico que representan estos ambientes, podríamos considerarlo como un ecosistema clave para combatir las consecuencias negativas del cambio climático, ¿cierto? Pudiendo mitigar en gran medida el impacto de los gases de efecto invernadero en el planeta. Entonces, frente a este escenario y frente a la actual crisis climática que nosotros estamos viviendo, podríamos concluir que resulta fundamental que estos ecosistemas sean protegidos y preservados a lo largo del mundo, en todas partes. Sin embargo, como podemos ver aquí en esta gráfica, cada año se pierde un promedio de entre un 2 y un 7% de los sumideros de carbono a nivel global. Si nosotros podemos ver aquí el total de lo que se ha perdido, por ejemplo, los manglares, las marismas, humedales costeros y los pastos marinos, las marismas y los manglares están cerca del 50% de lo que ya se ha perdido, y anualmente se pierde entre un 2 y un 7%. Los pastos marinos han perdido un 30%. Entonces, solamente si nosotros sacamos la cuenta de lo que se ha perdido desde el año 1940 hasta el 2008, según algunos estudios,
podemos darnos cuenta de que se ha perdido más del 25% de las marismas y alrededor de un 35% de los manglares en tan solo alrededor de 68 años. Entonces, la tasa de pérdida de estos ecosistemas costeros, si nosotros la comparamos a los bosques tropicales que están acá arriba, pueden ser del orden de 2 a 15 veces más rápidas que estos. Y nosotros podemos ver y estamos más enterados de cuán rápido se están perdiendo los bosques tropicales, sobre todo con lo que pasa en la Amazonía. Pero poco es lo que podemos ver de estos ecosistemas y nos cuesta poder ver con la rapidez con la que se están perdiendo. Entonces, hasta aquí el escenario es bastante negativo para estos humedales costeros, considerando que únicamente, solamente si consideramos que se pierde de manera muy rápida estos ecosistemas con alta capacidad de secuestro de carbono, pero es súper importante que nosotros consideremos que esta degradación de estos ambientes no solamente afecta la capacidad de secuestro de carbono, sino que cuando nosotros removemos el sedimento de estos ecosistemas, todo el carbono que está secuestrado en este sedimento entra en contacto con la atmósfera. Por lo tanto, se liberan grandes emanaciones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. O sea, no solo, como vemos en este gráfico de acá, no solo, este es un gráfico que muestra la realidad que tenemos ahora en el 2020, y distintas proyecciones según el tipo de manejo. Por el lado izquierdo los más optimistas y por el lado derecho los más pesimistas. Entonces acá nosotros vemos en esta flechita verde que va hacia abajo la capacidad de secuestro de carbono de estos ecosistemas. Si nosotros vemos el escenario más pesimista y nosotros seguimos erosionando estos ambientes, ya sea por ejemplo por actividad agrícola, por urbanización o por otras razones, no solamente disminuimos, como se ve aquí con esta flechita verde que está muy delgada, la capacidad de secuestro de carbono, sino que también liberamos una gran cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera que están acumulados por miles de años en estos ecosistemas. Entonces, esto lo hace mucho más grave. Aquí hay un estudio que es muy reciente del año 2020, que habla acerca de la pérdida de pastos marinos. Es un trabajo realizado por Salinas y colaboradores en el año 2020, que habla acerca de la pérdida de pastos marinos en Australia, en el sector de Cockburn Sound. Entonces, si nosotros vemos esto con detenimiento, aquí los autores mencionaron que mediante estudio de campo e imágenes satelitales, la erosión del carbono orgánico del suelo solamente dentro de la primera capa de 50 centímetros superiores, debido a la erosión de pastos marinos, que es lo que podemos ver que este era el área original, y esto es lo que tenemos actualmente, probablemente resultó en emanaciones acumuladas que no se pudieron secuestrar de alrededor de 0,06 a 0,14 teragramos de dióxido de carbono durante los últimos 40 años. Además, estudiaron los impactos indirectos que pueden causar el ya no contar con estos pastos marinos, como por ejemplo la eutrofización, o sea, la contaminación con materia orgánica de estos sectores, producto de que ya no están los pastos que consumen esta materia orgánica, el estrés térmico, producto de que el sol ya pega directo con el sedimento, ya no pega hacia los organismos fotosintéticos que disminuían esta temperatura, y el estrés lumínico causaron una pérdida de alrededor de 161.150 hectáreas de pastos marinos en este país, que probablemente resultaron en la liberación de entre 11 y 21 teragramos de dióxido de carbono desde la década del 50, aumentando las emanaciones de dióxido de carbono en Australia entre 1,1 y 2,3% anual, o sea, una cantidad bastante significativa. ¿Qué ha pasado con los manglares? Este es un estudio de Senger y colaboradores del año 2021, o sea, de este año, en donde realizaron una comparación de áreas intactas, donde estaban los manglares sin intervenir, y áreas degradadas, donde los manglares habían sido deteriorados, ya sea por distintas actividades, en el sector de Lac Bay, en Bonaire.
es un país que queda en el Mar Caribe. Y evidenciaron que los lugares degradados disminuyen cerca de un 10% su capacidad de secuestro de carbono, y por otra parte, hay una pérdida anual del carbono secuestrado del orden del 1,52 megagramos de dióxido de carbono por hectárea en las zonas degradadas, liberando este CO2 al ambiente, producto de la erosión del suelo, lo cual tiene un impacto muy fuerte sobre el ciclo hidrológico del carbono. Por su parte, en China, este estudio de Wu y colaboradores del año 2018 muestra cómo han perdido marismas, se ha perdido alrededor del 59% de las marismas entre el 1980 y 2010. Estamos hablando de uno de los países que tiene más contaminación por gases de efecto invernadero a nivel global y que está perdiendo más o menos el 60% que ha perdido más o menos el 60% de estos sumideros en los últimos 30 años. Entonces se ha evidenciado de que la principal amenaza de estos ecosistemas son el incremento del nivel del mar, la reclamación territorial, o sea, el cambio del uso del suelo, y la contaminación ambiental. Y esto impulsaba a China a tomar una serie de estrategias. Aquí en este gráfico acá nosotros podemos ver en porcentaje de cuánto se ha perdido a las marismas en distintas localidades, en distintas provincias, que son las siglas que están acá abajo, y todas están por sobre, o la mayoría están por sobre el 80%, o sea, la mayoría ha perdido más del 80% de sus marismas o humedales costeros. Entonces, China ha tenido que tomar serias medidas respecto, por ejemplo, a la protección de estas áreas, a una regulación más estricta respecto a la reclamación territorial, e incluso implementar planes de restauración ecológica para revertir estos impactos severos que están causando. Entonces, para que nosotros podamos entender por qué está causando, qué es lo que está causando este fenómeno tan grave de una pérdida tan acelerada de estos ecosistemas costeros, tenemos que entender lo siguiente. Acá tenemos un gráfico en donde nos muestra la distribución de la población mundial. Y tenemos que cerca de 2/3 de la población mundial humana vive cerca de las costas. Entonces, como consecuencia, se encuentra dentro de los ecosistemas más alterados e impactados a nivel global, dejándolo mucho más vulnerable y sensible a las amenazas del cambio climático, a los embates de los desastres naturales, como por ejemplo los tsunamis, o al incremento del nivel del mar. Entonces, la degradación de estos ecosistemas claves ha sido provocada por diversos factores. Aquí, por ejemplo, tenemos la tala, la agricultura, la acuicultura, principalmente los manglares, se sacan mucho los árboles mangle para poner piscinas de acuicultura, sobre todo para cultivo de camarones, la contaminación, el cambio climático, sobre todo llevando a la extinción local o regional de alguna especie, y este fenómeno que ha estado ocurriendo con mayor frecuencia, que es el desarrollo costero o la urbanización. Este último fenómeno ha tenido grandes consecuencias negativas en la integridad de los ecosistemas costeros y los servicios que estos mismos proveen a largo plazo. Aquí tenemos la bahía de Quintero, una de las zonas más intervenidas a nivel antropogénico en nuestro país, derivado de la urbanización y la industrialización de esta zona. Entonces, ¿por qué ha ocurrido esto? Bueno, el rápido incremento de la población humana demanda que haya un aumento en la urbanización, y esta urbanización ejerce una alta presión sobre los ecosistemas naturales, ya que para poder construir necesariamente hay que destruir ambientes naturales y los servicios ecosistémicos que estos mismos proveen. Acá al lado izquierdo tenemos una caricatura en donde se muestra en la parte negra el crecimiento de la población humana. Podemos ver que aproximadamente hasta mediados de los 90 el crecimiento era relativamente estable en el tiempo, desde el año 1 en adelante. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, el
crecimiento de la población se disparó. Incluso aquí están consideradas las proyecciones a cómo se ha disparado el crecimiento. Y aquí se muestra un tren que es el que lleva los suministros para la población humana, tratando de decir, yo creo que puedo, yo creo que puedo, tratando de graficar lo difícil que es llevar ahora las provisiones para esta población que está creciendo fuertemente. Y acá tenemos cómo ha ido incrementando el nivel de urbanización. O sea, teníamos que, por ejemplo, a nivel mundial, en los 90 solamente el 43% de la población mundial vivía en las ciudades, y tenemos pensado que para el 2050 cerca del 66% va a vivir en las zonas costeras, o en zonas urbanas, perdón, para decirlo de otra forma. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Va a gatillar una degradación crítica en los ambientes, lo cual va a tener como consecuencia, por ejemplo, la escasez hídrica, la contaminación del aire, alteraciones microclimáticas y colapso de recursos naturales que tenemos, por ejemplo, ya en muchos sectores pescadores artesanales sin poder llevar el sustento a sus hogares, producto de la alteración de estos ecosistemas. Y si nosotros vemos que la proyección se estima que entre los años 2000 a 2030 las áreas urbanas se van a expandir cerca de un 200% y que cerca de 5.000 millones de personas vivirán en ciudades al final de este periodo, como se puede ver en este gráfico. Lo cual plantea el desafío de evaluar y prevenir los impactos que la urbanización pueda causar al medio natural. Entonces, si nosotros vemos a nivel, ahora ya como país, en Chile, los ecosistemas más afectados producto de la urbanización han sido las playas arenosas y los humedales costeros, o las marismas. Aquí tenemos un estudio de Rojas y colaboradores del año 2019, en donde se muestra un claro ejemplo de la pérdida de estos ecosistemas en la bahía de Concepción, en donde hasta la fecha se ha perdido cerca de 87 hectáreas de humedales. Y la proyección, si es que no se realiza un plan de manejo y protección adecuado, son mucho peores. Acá tenemos desde el 2004 hasta el 2014, y aquí una proyección a lo que sería la actualidad. Entonces, ya tomando en consideración todo esto, nosotros nos hemos dado cuenta también que los estudios relacionados con el secuestro de carbono azul han ido incrementando significativamente en los últimos 6 años, como podemos ver en esta gráfica. Sin embargo, la mayoría de los estudios se ha desarrollado en el hemisferio norte, con muy poca representatividad en Latinoamérica, a excepción de Brasil, que ha trabajado fuertemente en ecosistemas de carbono azul. Y si nosotros esto lo aterrizamos a nuestro contexto actual y a nuestro contexto nacional, podemos encontrar que en Chile hay más de 40.000 humedales costeros descritos. O sea, es un país que es fuerte, tiene una gran cantidad de ecosistemas que permiten poder combatir el cambio climático, y tenemos una extensión de costa súper grande. Entonces, actualmente no hay políticas públicas que protejan de manera consistente estos ecosistemas. Si bien es cierto, existen algunos de ellos que están asociados a distintas categorías de protección, ya sea privado del Estado, como parques nacionales, reservas de la biosfera, sitios Ramsar, reservas marinas. La protección de ellos actualmente no es muy eficiente. Entonces, esto hace que este sea un tema preocupante, que los humedales costeros no solo ya sirven, por ejemplo, para que nosotros lo conocíamos como lugar de nidificación de aves migratorias o zonas de reclutamiento para juveniles de la pesquería, sino que también ahora como fuentes o sumideros de carbono azul. Sin embargo, no existen estudios sistemáticos que hayan evaluado la capacidad de captura y almacenamiento de carbono azul en las marismas en Chile, menos en los pastos marinos, y acá en Chile no tenemos manglares, entonces tampoco se han desarrollado. Y no hay estudios que evalúen el impacto de la urbanización sobre la capacidad de secuestro de carbono azul en marismas, que es una de las principales causas de destrucción de estos ecosistemas en nuestro país.
Entonces, ya para ir finalizando y para ir cerrando algunas conclusiones, es súper importante que tengamos presente de que los humedales costeros nos brindan un servicio ecosistémico vital para la subsistencia de la humanidad, no solo regulando el clima, no solo siendo fuentes hídricas, no solo siendo lugares de crianza, no solo siendo lugares de alimentación o lugares de reproducción, sino que también como purificadores de aire. También es importante que podamos comprender, comprender a los ambientes más eficientes, o sea, que estos corresponden a los ambientes más eficientes en términos de secuestro de carbono y que son claves en el contexto actual donde nos encontramos en un escenario bastante negativo, en donde las emanaciones de dióxido de carbono son cada vez mayores. Si bien es cierto, la pandemia nos dio un leve respiro. Cuando se reactivaron las economías, los PIC fueron mucho más grandes y mucho mayores de lo que se venía teniendo registro hasta la fecha, con la excusa de reactivar las economías. Y eso hace que estos ecosistemas estén fuertemente amenazados a nivel mundial, y Chile no es la excepción, sobre todo por estos procesos de urbanización, donde están muy en boga hoy en día en los rellenos o la remoción de estos humedales costeros para la construcción de complejos habitacionales. Y en Chile no hay muchos estudios que aborden esta problemática a pesar de ser un país costero, por lo cual estamos al debe, y este es uno de los temas que principalmente a mí me llama mucho la atención y les quería compartir en esta tarde. Agradecimientos principalmente al ITMA y a esta serie de charlas de ITMA Skills, lo cual nos ayuda a integrar a la comunidad educativa, y cada uno de ustedes puede ser un agente de cambio en cada uno de los lugares de trabajo donde va a estar. Ese es uno de los sellos que tiene ITMA, y es la idea que esta charla también les sea provechosa para ustedes. También a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es gracias a la cual me permite estar hoy en día becado para poder desarrollar este doctorado en medicina de la conservación, donde uno de los principales objetivos del equipo de trabajo es poder desarrollar los estudios necesarios para proteger estos humedales costeros, al doctorado en medicina de la conservación de la Universidad Andrés Bello y al laboratorio de ecología trófica del Centro de Investigaciones Marinas de Quintay, donde desarrollo mis labores de investigación. Sin más que agregar, muchísimas gracias, Cristian, por la oportunidad. Bien, Jorge. Realmente para pensar, realmente para cuestionarnos, para hacernos preguntas. Nos gusta mucho vivir en la costa, a todos los seres humanos, al parecer. Y en ese contexto debemos hacernos cargo del lugar donde estamos instalando nuestra vivienda, donde estamos construyendo nuestra vida. Y definitivamente, dado lo que tú estás contándonos y lo que nos estás explicando, la conservación de estos espacios es una de las riquezas, de las fuentes que nosotros podemos tener para poder mantener la vida que nos gusta. Si nosotros tenemos que ir viendo si nos gusta esta vida, nos gusta vivir cerca del mar, entonces tenemos que hacernos cargo de eso. Tenemos que hacernos cargo de estos espacios que están ahí precisamente, que cumplen un propósito en el ecosistema y que no podemos cerrar los ojos frente a ellos. Así que agradecerte por tu investigación. Es una investigación interesante, profunda, sistemática, que obedece a una preocupación tuya, y por supuesto en esto te estás preparando y en esto estás capacitándote precisamente para lograr que el resto de nosotros como ciudadanos nos demos cuenta y hagamos, ¿no es cierto?, fe de que esto es efectivo y hagamos concreto los cambios que nosotros necesitamos. Hay una pregunta que surge de lo que tú estabas contando y que me gustaría hacerte. ¿Cómo crees tú que podría aplicarse esta temática que tú estás estudiando, de la cual te estás especializando, a las carreras que está desarrollando ITMA hoy en día? Sí, muchas gracias por la pregunta, Cristian. Es bastante interesante analizar cómo podría influir esto, por ejemplo, a una carrera de ecoturismo, a una carrera de construcción sustentable, a una carrera de veterinaria. Es súper importante tener en consideración de que nosotros vivimos en un ecosistema en donde todo está conectado.
donde la salud de los ecosistemas, la salud de los seres humanos y la salud de la fauna silvestre está toda interconectada. Hoy en día la pandemia nos ha mostrado eso, producto de que hay un deterioro de los ecosistemas naturales, hay un contacto más estrecho entre la fauna silvestre y los seres humanos. Por lo tanto, es muy fácil de que las enfermedades puedan saltar de la fauna silvestre a los seres humanos, y producto del sistema en el cual nosotros vivimos, que es un ambiente con un sistema de transporte aéreo globalizado, rápidamente podemos estar en un par de horas al otro extremo del mundo. Por lo tanto, la propagación de esto es súper importante. En ese contexto, es súper necesario que nosotros comprendamos la importancia de estos ecosistemas costeros, porque cada uno de nosotros, dentro de nuestra vereda, podemos ser agentes de cambio. Y una de las deudas más grandes que tiene la comunidad científica y los especialistas, como los que van a salir del ITMA, es el transmitir estos conocimientos a la sociedad civil. Entonces, cada uno puede ser agente de cambio y poder dar un pequeño aporte para poder mejorar la salud de los ecosistemas, y de esta forma podamos nosotros comprender de que todo está conectado. Absolutamente, absolutamente de acuerdo contigo, absolutamente de acuerdo que este es un tema que debe ponerse en el tapete de la conversación de todos los institutos, pero particularmente el nuestro, que tiene como objetivo precisamente el generar profesionales preocupados por el medio ambiente, conectados con el medio ambiente, porque si estamos acá, si estamos en esta charla, si estamos observando y estamos escuchando esta charla, es precisamente porque nos interesan estos temas, es porque creemos que se puede hacer un cambio, y definitivamente no cabe más que agradecerte que tu dedicación, tu investigación. Muchas gracias, y gracias por compartirla, gracias por entregarnos esta información tan valiosa, y por supuesto invitar a toda la gente y a toda nuestra familia IRMA, a todos nuestros conocidos, a todos los simpatizantes de estos temas, que sigan participando de estas charlas que se están dando durante esta semana, porque cada una de ellas, como ustedes están pudiendo notar, hay un sesgo, hay una conexión, hay algo que nos une, estamos trabajando de diferentes carreras, pero todos tenemos el mismo propósito, vamos por el mismo camino, y bien decía Jorge, si bien vamos en un camino con veredas quizás distintas, pero todos vamos por la misma calle y todos vamos hacia el mismo fin. Así que muchas gracias, Jorge, muchas gracias a toda la comunidad ISMA, un abrazo para ti, un abrazo para toda la familia ISMA, y nos seguimos viendo durante estas charlas y durante esta semana con los diferentes temas que van a estar acá. Que estés bien, Jorge. Chao, muchas gracias.